Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán una asnada atada junto a su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: El Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión: Mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre una asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban rama de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: ¿Quién es este? Y la gente respondía: Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, estamos ya a las puertas de la Semana Mayor de los Cristianos, la Semana Santa, que se abre con la celebración del Domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén. Jerusalén no solo es un lugar físico-geográfico, sino que es un lugar teológico, el lugar donde Jesús vive su pasión, muerte y resurrección. Es el lugar de la Pascua de Jesús. Entonces estamos frente a la pasión de Cristo, pero cuando hablamos de pasión no tenemos que pensar la pasión ligada al sufrimiento solo. En primer lugar tenemos que pensar que se trata de una pasión de amor de Dios por el hombre. Esta pasión de amor que puede experimentar en su corazón el amado por su amada o al revés. Esta pasión que puede experimentar una madre por su hijo, una pasión de amor. Y entonces esta pasión de amor de Dios por el hombre significó que Jesús fuera a la cruz como consecuencia lógica de una predicación del reino que significaba meter luz, echar luz ahí donde había oscuridad. Y entonces esta crucifixión de Jesús fue la consecuencia lógica de su coherencia con la predicación del reino. Él fue coherente hasta el final, muriendo por lo que él había venido a traer. Justamente lo dice San Juan desde su primer capítulo: la luz. Él es la luz. Hablando del Evangelio de Juan, tenemos que podemos mirar en estos días una figura que es un poquito conflictiva de entender, que es la figura del antidiscípulo al cual le llamó Judas. El Evangelio de Juan es Judas. En los demás evangelios aparece también esta figura, pero vamos a llamarle la figura del antidiscípulo. En oposición a la figura del discípulo amado, en el Evangelio de Juan, el discípulo amado es aquel que responde a los criterios del maestro, aquel que puede entender al maestro, aquel que intuye los pensamientos del maestro, aquel que lleva a cabo lo que el maestro ha enseñado. Este es el discípulo amado. Contrario a este discípulo amado está el antidiscípulo, el modelo del antidiscípulo. Y este antidiscípulo para el Evangelio es Judas. Podríamos decir que está entonces el discípulo y el antidiscípulo. Hay dos tipos de seguidores de Jesús: los que están entregados al Señor y los que le entregan al Señor. En este caso, Judas es el que entrega al Señor. Muchas veces hemos pensado Judas el traidor. Mejor utilicemos la otra expresión: no es el traidor, es el que entrega al Señor. No es que lo traiciona, sino que lo entrega al Señor. En el Evangelio de Juan, las personas se convierten en personajes, y estos personajes tienen algo para decirnos a nosotros, a la comunidad cristiana. Los evangelios, en general, hablan de que Judas estaba a cargo de la bolsa, lo ligan a Judas con la cuestión económica, que luego Judas vende a Jesús por 30 monedas. Entonces,
Judas está enredado en esta cuestión económica. El mensaje es claro. Podríamos pensar que Judas es entonces aquel que pretende comercializar la fe. En primer lugar, entender la fe como un hecho comercial. Yo le doy a Dios para que Dios me dé a mí. Yo le doy a Dios esperando inmediatamente la respuesta, como una especie de comercialización de la fe. Luego, pensando en este aspecto económico, puede ser que entreguemos al maestro cuando nuestro corazón está demasiado sujeto a los bienes de este mundo, a las cosas de este mundo, a la bolsa, sujeto a la economía de este mundo. Judas, ¿cuántas veces cuando un niño en la casa se porta mal, la mamá hablando con otra mamá, posiblemente diga, oh, mi hijo es una piel de Judas? Entonces sobre la persona de Judas van a hacer recaer sobre, diríamos, las espaldas de Judas. Los escritores del Evangelio hacen recaer toda la maldad que puede existir en un discípulo de Jesús y en cada uno de nosotros que somos discípulos de Jesús. Judas piensa que Jesús es un blasfemo, por eso entrega al maestro. Judas piensa que Jesús es un blasfemo. Judas entrega a Jesús de buena fe. Él piensa que Jesús viene a perturbar el orden religioso preestablecido. Judas no entiende a Jesús, no lo entiende al maestro. En realidad Judas no dejó que Jesús lo liberara de sus convicciones religiosas. Entonces, más que, ya lo decíamos, más que traicionar al maestro, lo entrega al maestro. Él piensa que le hace un favor a su religión, a sus conceptos, a sus convicciones, entregando a Jesús, porque este Jesús viene a cambiar demasiado las cosas. Este Jesús viene a traer cosas demasiado nuevas, demasiado revoltosas, demasiado revolucionarias, desde el punto de vista religioso, político. Entonces, Judas pensó, es necesario que lo entregue a él para que continúe la cosa como está, no sea cosa que a causa de este Jesús se nos rompan las estructuras. Este es el problema de Judas. No dejó que la palabra de Jesús penetrara en sus convicciones y cambiara su modo de pensar. Luego aparece el tema de la muerte de Judas, que en algunos lugares de la Sagrada Escritura, esta muerte aparece, diríamos, trágica. Se ahorcó Judas, se quitó la vida. En realidad los evangelios no pretenden decirnos cómo murió Judas, sino quién era Judas y qué representa. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel que entrega al maestro, aquel que no deja que las palabras del maestro cambien su vida, termina mal, pierde su vida. Esto no significa termina mal, terminará en una situación trágica su vida, no. Pero esta tragedia de Judas representa la mala finalización de alguien que rechaza los pensamientos de Jesús. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Jesús es el modelo acabado de lo que una persona tiene que ser. Entonces, rechazando estos pensamientos de Jesús, nuestra vida termina mal. Yo soy Judas, cada uno de nosotros es Judas, en cada uno de nosotros está esta dimensión de Judas. Por eso es bueno que podamos revisar en nuestra propia vida y descubrir las veces que hemos actuado como Judas, entregando al Maestro. Judas sigue estando presente entre las comunidades cristianas, en la vida doméstica, familiar. Judas sigue actuando en el corazón nuestro. Por eso no dejemos lugar a Judas. Dejemos lugar en todo caso a la actitud del discípulo amado, aquel que entendió al Maestro, aquel que sintonizó con las palabras del Maestro, aquel que abrió el corazón a la enseñanza del Maestro. Estamos entonces, como decíamos al inicio, a las puertas del inicio de la Semana Santa. Mirar a Jesús que se entrega en la cruz, mirar a Jesús crucificado. El próximo domingo vamos a leer la Pasión según el Evangelio de San Marcos. Sabemos que el Domingo de Ramos se lee siempre la Pasión según uno de los tres sinópticos, Mateo, Marcos o Lucas. El próximo domingo lo leeremos según Mateo. Y luego el Viernes Santo se leerá la Pasión según San Juan. Siempre el Viernes Santo es la Pasión de Juan. Lo importante es que descubramos que es una pasión de amor. No se trata de detenernos en los sacrificios físicos de Jesús. Muchas personas, desde el punto de vista físico, pudieron haber sufrido muchísimo más que Jesús.
en muchos lugares del mundo, en un campo de concentración, hay gente que ha sufrido objetivamente, desde el punto de vista físico, más que Jesús. Pero el sufrimiento de Jesús fue otro. Por eso de este sufrimiento de Jesús, podríamos hacer una lectura espiritual de este sufrimiento de Jesús. Este es su descenso a los infiernos. Cuando en el credo decimos descendió a los infiernos, ya sabemos de qué se trata. Es el Jesús que el infierno no es el lugar donde está el diablo y donde están los condenados. No es esto el infierno. El infierno es el Hades, el Sheol, el lugar de los muertos. Jesús desciende ahí pasivamente para vivir la experiencia de la muerte como cualquier otra persona y luego activamente para, dice un escritor antiguo, para sacar a Adán y a todos los justos que vienen detrás de él. Entonces este es el descenso de los infiernos. Pero también podemos hacer una lectura espiritual de este descenso de los infiernos, de esta situación de muerte de Jesús. La muerte va a significar siempre separación. La muerte nos separa de los vínculos que nosotros habíamos armado, habíamos fomentado, habíamos hecho crecer en nuestra vida. La muerte nos separa. Entonces, la experiencia de dolor de Jesús fue la experiencia de ser Él mismo pecado. Por eso dice la Escritura, Dios lo hizo pecado. Pecado significa justamente esto, también separación del hombre respecto de Dios. Dios lo hizo pecado para que nosotros podamos encontrar unión con Dios y salvación. Miremos entonces en Jesús al Salvador. Unamos nuestra vida a Él. En esta Pascua aprovechemos para adherir nuestra vida, nuestro corazón al seguimiento de Jesús. Y lo hagamos con alegría. Vivamos esta Pascua con alegría. Hasta la próxima. Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire.